Es cierto, incluso en América, incluso las cátedras de derecho son de las más antiguas en el continente Así es, americano, ¿no? Es muy así antiguo es, y recientemente celebramos apenas el Día del Abogado, así es, hace unos 15 hace unos días. días, precisamente porque ese día se llevó a cabo históricamente la primera cátedra de derecho en el entonces México prehispánico, ¿no? Así es, Sí, por así es. supuesto. En esta muy interesante, desde luego resulta sumamente interesante y me parece que yo ya me lo estoy preguntando y me parece que nuestra audiencia también ya se lo estará preguntando el tema del estado comunitario, ¿no? Porque a lo mejor tenemos una idea tal vez equivocada acerca del derecho comunitario, ¿no? A lo mejor tenemos una idea acerca del comunismo, a lo mejor lo relacionamos con el comunismo Ujú. o con el socialismo, o a lo mejor hasta lo relacionamos con cuestiones dictatoriales, ¿no? Sí, Con un régimen de gobierno dictatorial, paternalista, dictatorial, arbitrario, ¿no? Totalitario, intervencionista, que son todos estos temas, aspectos o conceptos también de la economía, ¿no? Por así es. supuesto. Entonces, aquí sería muy importante que dejáramos como claros las características de lo que es el derecho comunitario y esto obviamente en relación con el Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor, acerca de las características del derecho comunitario? Pero a la vez, cómo estas características ya se están dando, ¿no? Así es. ¿Se están dando o no se están dando? Y cómo se están dando en la sociedad actual, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta también. Sí, el derecho comunitario, para empezar, efectivamente, no hay que confundirlo con comunismo ni con cuestiones socialistas. No, el derecho comunitario, otros le llaman derecho integracionista, otros le llaman derecho de las comunidades, otros le llaman derecho regional, otros más, derecho de la globalización, etcétera. No hay una eh, uniformidad en el criterio, pero a fin de cuentas todos embonan esta parte. El derecho comunitario se debe a precisamente que ahora una de las características es la integración económica, política, social, cultural, no de 2 o 3 países, sino de una región o de una comunidad de regiones que tienen en común pues de ahí viene la palabra, tienen en común ciertas situaciones. Europa, la Unión Europea es el modelo clásico del derecho comunitario. Tienen la Eurojust, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la Eurojust? Dentro de la estructura de la Unión Europea, perdón, dentro de la estructura de la Unión Europea, cada estado, cada país tiene sus órganos de gobierno, sus 3 poderes, etcétera, etcétera. Tiene su vida interna, jurídicamente interna, pero por encima de ellos está un estado supranacional. También se llama también de hecho del estado supranacional. ¿Por qué? Porque hay una constitución europea que rige a todos los miembros de la Comunidad Europea. Por eso incluso aparece a partir de que se crea la Unión Europea en funciones, aparece la categoría de ciudadano europeo. Si bien es cierto que nosotros hablamos del siglo pasado, los europeos para acá, los europeos para allá, no llegaron, era como desde un punto de vista como de gentilicio de una ubicación en una región en concreto, pero ahora ya se le dio una categoría jurídica, es decir, soy ciudadano español, pero también soy ciudadano europeo. Entonces, la justicia española no me restituyó mi trabajo, porque esta empresa italiana que está aquí en España me corrieron y le dieron el arbitraje fue en favor de esta empresa italiana. Pues bien, ahora recurro a la justicia de la Unión Europea, a la Eurojust, voy a otra instancia superior para que entonces ellos conozcan y son más objetivos y me den una sentencia a favor o tratar de buscar que el derecho me asista. Entonces, esta posibilidad de tener un derecho comunitario o común a todos los países y a los ciudadanos que viven en esa comunidad, independientemente de que tengan una nacionalidad que se respeta, entonces es parte de esta integración, ¿no? Entonces es integracionista. Y si lo vemos así, por ejemplo, Alemania dista mucho de tener algo muy en común con Grecia. Grecia es una economía más atrasada, una economía con más problemas, una economía más rezagada, sin embargo forma parte de la Unión Europea. Y tanto rango jurídico tienen los griegos como los alemanes, el mismo rango.
y obviamente sus leyes se respetan. Entonces es una característica del Estado de Derecho también la reciprocidad en cuanto al respeto del derecho interno y el derecho internacional enfocado a la comunidad. Otras características es que también tienen intereses de carácter político, de carácter cultural, de carácter social y carácter económico sobre todo, ¿no? La Unión Europea precisamente es este enclave. Otra cuestión también es, no hay una discriminación en el sentido, bajo ciertos derechos, por ejemplo, el derecho de libre tránsito de mercancías y de personas. Ahí viene una situación, yo creo que ahí se aplica un principio del derecho internacional, el derecho de esa igualdad que tienen los estados, ¿no? Con respecto de los estados como por sí mismos y sus ciudadanos en conjunto. Cosa que no pasa con nuestros vecinos del norte, ¿no? Tenemos un tratado de libre comercio, nada más de mercancías, pero no de personas, que debía ser así, ¿no? Entonces, ahí está limitado. Entonces, ahí ese tipo de detallitos impiden que el derecho comunitario pueda sembrarse o implementarse en América, porque Estados Unidos es, bueno, sí, pero nada más de mercancías. Es más, alguna alumna por ahí me lo dijo de comercio internacional, es que yo veo como que los Estados Unidos hicieron un tratado de comercio con México, pero no con los mexicanos. Y parece que sí. Es O sea, interesante, interesante. como ellos sí, y hubo durante mucho tiempo, en los años 90, principios de siglo, esa figura de los Spring Bakers, los jóvenes norteamericanos de 18, 19 años que para Estados Unidos eran menores de edad, brincaban la frontera nada más con un carnet sin pasaporte y se iban a hacer desmanes a Tijuana, a la zona fronteriza y regresaban al día siguiente, ¿no? Porque aquí obviamente son mayores de edad. Se permitía eso porque dejaban una derrama en divisas, pues traían dólares. Pero ¿cómo ellos, de una manera, si tienen ese privilegio, yo no puedo pasar allá porque tengo que sacar una visa, tengo que hacer una cita. Y si me ven con barba así, piensan que soy talibán y no me dan por mi físico, mejor no me dicen porque además, te encontramos que hiciste un artículo acerca del mundo árabe, entonces no te lo damos, ¿no? Terrorista, Entonces, luego. así, entonces, ese tipo, ahí es una cuestión cultural, una cuestión incluso de política interna de Estados Unidos que bloquea un poquito la integración completa de América, cosa que no sucede, repito, en el caso de la Unión Europea, y un portugués puede transitar libremente pues, por toda la Unión, ¿no? Aunque creo que ya por ahí se están hablando de algunas restricciones, ¿no? Precisamente por los problemas que se ha causado esto, porque obviamente el Estado comunitario también tiene sus pros y sus contras. Otra de las cuestiones del Estado comunitario es que tiene sus propios órganos de gobierno, órganos de justicia y órganos, es como un Estado sobre varios estados. En derecho internacional se habla de federaciones de estados, algo muy parecido. Yo creo que se tomó esta idea de federación de estados con un modelo de comunidad, es decir, los europeos tienen en común varias cosas, todos ellos, una historia en común. Unos más atrasada, otros más evolucionada, pero todos tienen esa misma historia. Todos pasaron por un feudalismo tardío o a tiempo, según sea el caso, transitaron al Renacimiento, transitaron después al capitalismo y todos se han centrado en esa parte, ¿no? Entonces, de una forma u otra, hay esos lazos comunicantes entre todos ellos, se sienten europeos, se sienten que además son el centro del mundo, Europa como tal, porque de ahí viene pues toda la civilización, viene la cuestión lingüística, viene la cuestión jurídica, etcétera, etcétera, que ha permeado a todos los continentes, y eso es parte también de la integración. El sentido de identidad es también importante en el Estado comunitario. El que exista un sistema jurídico estructurado y que sea base de todos los Estados miembros de esa comunidad y que obviamente sea obligatorio para todos, desde los gobernantes hasta los ciudadanos. Y en ese sentido se hace una estructura piramidal. Bueno, como lo que decía hace un rato, recurro a la justicia de mi país, no soy favorecido o no salen los fallos a favor del derecho que yo creo merecer, me voy a la justicia de la Unión Europea a ventilar mi situación, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son parte del Estado comunitario, que repito, todavía se sigue estructurando, porque puedo poner otro ejemplo, la ANSEA, que es la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, que donde está Singapur, está Filipinas, está Taiwán, todo este tipo de naciones, los tigres asiáticos famosos, pues es una organización que tiene una carta constitutiva, que volvemos al derecho, y tiene obligaciones y tienen derechos, pero en materia comercial solamente. Todavía no se ha dado
como la Unión Europea, pero seguramente y el devenir histórico, el devenir de la evolución de las condiciones que se están presentando, seguramente los va a llevar a eso, ¿no? Que también sea un bloque, no tan solo económico, sino toda una comunidad que tienen intereses muy afines, ¿no? Sobre todo que son países industriosos, son países, incluso algunos de ellos son manufactureros, algunos de ellos son países de economías emergentes. Entonces, el Estado comunitario permite o ha permitido que países que pareciera tener situaciones disímbolas, ya sea culturales, ya sea ideológicas, puedan convivir con un solo objetivo: crecer, desarrollarse y entre ellos mismos apoyarse, ¿no? Yo creo que todo comunitario también tiene que ver con los apoyos, ¿no? Los estados comunitarios son, otra de las bases es el apoyo que se ha presentado entre ellos. Se tratan de apoyar a través de ciertos acuerdos y que de una forma u otra tienen esta parte. Por eso yo decía, como ejemplo, lo que es la Unión Europea, pues tienen un gobierno, tienen un poder legislativo que es el Parlamento Europeo, donde hay, si bien es cierto que en España, Italia hay diputados, hay representantes del pueblo, también se escogen diputados al Parlamento Europeo para que representen a este macroestado, ¿no? Que es muy importante. Y también están los tribunales de la Unión Europea, los tribunales de la famosa Eurojust, la justicia europea, que también tienen salas y están estructurados, y también hay un poder ejecutivo que cada 6 meses se va rolando, y el jefe de Estado que le toca, el país que le toca, pues es el presidente en esos momentos, ¿no? Entonces yo creo como que está bien pensado, solo que obviamente aquí, pues los desajustes económicos de otros países han sido golpes internos a la Unión Europea, a estos estados comunitarios. Yo pienso, y volviendo al caso de México con América, que mientras no tengamos, en el caso de Estados Unidos con nosotros, Estados Unidos no tenga esa apertura de negociar mejores relaciones migratorias, ahí va a ser un problema que no permita la integración plena de nosotros a esa idea de Estado comunitario que se tenía desde el ALCA, desde el ALCA esa era la idea, crear un Estado comunitario, pero en el ámbito económico. Y el Estado comunitario no es tan solo economía, sino es todo un engranaje de cuestiones sociales, culturales, raciales, políticas, ideológicas, etcétera, que tienen que convivir y que bajo un acuerdo, en el caso de Estados de la Unión Europea, Tratado de Maastricht, después la Constitución Europea, etcétera, etcétera. Aquí tendría que haber primero la buena voluntad política de nuestro vecino del norte, pues, para querer convivir primero con México, el problema migratorio con México, el problema migratorio que tiene con otros países. Te voy a poner el ejemplo. Con El Salvador, hay una comunidad muy importante en Los Ángeles y que de una forma u otra, ¿a qué se debe que prefieran que un salvadoreño esté por allá que un mexicano? Pues muy sencillo, porque la economía de El Salvador está dolarizada, tiene las manos bien metidas Estados Unidos ahí, obviamente debe de haber ciertos beneficios. Alguien por ahí hace muchos años cuestionó de por qué no se dolarizaba nuestra economía. Es imposible. Es imposible. Por eso también es que hablar de este tema ya en América y es muy complejo. ¿Por qué? Porque tendremos primero, para que tengamos un Estado comunitario desde Canadá hasta Tierra del Fuego, es decir, Argentina, toda esa parte, tendríamos que empezar la cuestión ideológica, la cuestión migratoria, la cuestión económica. Nuestra economía, imagínense, en la Bolsa de Valores mexicana, cotizan o son dueñas de la Bolsa Mexicana de Valores 33 casas de bolsa. En Estados Unidos, la Bolsa de Valores son más de 300 casas de bolsa. Entonces, un mercadito así con un mercadote. O sea, es imposible competir, seamos honestos. Y luego los problemas que tenemos internos, estos desajustes de nuestra falta de unidad o identidad, pues también nos complica más las cosas. Y eso tan solo en el ámbito económico. En el ámbito racial, pues obviamente hay mucha discriminación, aún a pesar que se diga, pues, lo vemos con este presidente, ¿no? Ha hablado de los migrantes mexicanos, de los mexicanos como tal. Y hay otro punto que yo creo como obstáculo también, que para que haya un Estado comunitario en lo que es toda América. El hecho de que México, y lo digo tristemente, haya perdido el liderazgo en América Latina, lamentablemente. En los años 70, todavía en tiempos de Cedillo, todavía teníamos cierto liderazgo con nuestros hermanos latinoamericanos, al grado de que la guerrilla y el gobierno guatemaltecos
pactan la paz y dicen, queremos que sea México nuestro testigo de honor y que bajo la batuta y la supervisión de México, pues firmemos este acuerdo de paz y sigamos adelante. Y se hacen el tratado de paz aquí y Ernesto Zedillo firma como invitado de honor, como testigo de honor y es ahí donde dice uno, les dan el punch que tenía México. México todavía tenía ese esquema del hermano mayor de los países latinoamericanos. Hoy en día lo hemos perdido, lamentablemente. Se ha enfocado más en Brasil, se ha enfocado más en Venezuela, los países como que voltean a verlos allá, y México ha perdido también esa parte, ¿no? Entonces, eso complica un poco más las cosas. Los problemas internos que existen, por ejemplo, el narcotráfico, el lavado de dinero y otras cosas más que no tan solo en México son flagelos, sino también en América, también limitan a la política migratoria de Estados Unidos a aperturar sus fronteras, ya no tanto por la cuestión ideológica o racial, sino por los problemas que este tipo de situaciones han traído, y que imaginemos una frontera abierta de tránsito de personas, imagínense. La droga, sí, por sí, si ya son los primeros consumidores en el mundo los norteamericanos, pues con eso sería complicado. Entonces, no es muy fácil, las condiciones no están tan ad hoc como para que pensemos en un estado comunitario en un corto plazo, ¿no? En América. Es muy complicado.